Semana de descanso o de recogimiento y reflexión. Blue Radio presenta una programación especial para los días santos, combinando realidad y espiritualidad. Blue, más que radio. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de Blue Radio. Bienvenidos a este espacio que vamos a tener en este Jueves Santo, porque no solo es Semana Santa, sino también una semana de actividades culturales muy importantes en nuestro país. Por eso, a esta hora me acompaña Laura Alejandra Moreno para contarnos más al respecto, y con invitados especiales vamos a estar recorriendo lo que es el FIAP 2026. Laura, bienvenida a Blue Radio. Gracias, vamos a estar hablando no solamente de lo que es el FIAP en Bogotá, sino también en todo el país, que este año decidió descentralizarse, extenderse y estar en varias regiones. La cultura de nuestro país, o más bien, la cantidad de expresiones culturales que tiene Colombia es tan amplia y tan grande como personas hay en nuestro territorio. Y es por eso que el ministerio se ha dado la tarea no solo de mostrar en la ciudad de Bogotá las artes vivas, sino también tener un espacio para que estas artes de diferentes partes del país circulen, ¿no es verdad? De diferentes partes del país, y este año en particular del Caribe, que es la región invitada. Entonces va a haber expresiones artísticas como lo es, por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla, que se trasladan a Bogotá. También obras internacionales que van a estar viajando no solo al Caribe, sino aquí en Cundinamarca, en Cúcuta, en diferentes regiones. Bueno, de todo esto vamos a hablar con invitados especiales, obviamente, en esta tarde de Jueves Santo, así que bienvenidos a este especial del FIAP 2026. Y continuamos en esta tarde, como les decía al inicio, con invitados especiales, y vamos a hablar directamente con la ministra de la Cultura, las Artes y los Saberes de Colombia, Yanaíca Damani, que está con nosotros para contarnos más de lo que está pasando y de lo que va a pasar durante los días que aún faltan de este FIAP 2026. Ministra, bienvenida a Blue Radio. Buena tarde, ¿cómo están a todos los oyentes y en la mesa de trabajo? Un saludo grande. Bueno, ministra, cuéntenos, ¿cómo va este festival? ¿Cómo ha ido este nuevo modelo de descentralizar el festival y traer a Colombia a circular, digámoslo así, culturalmente en el país? Y bueno, miren, yo les cuento, nosotros desde el Ministerio de las Culturas, desde el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, quedó consignado la creación de un sistema nacional de circulación, porque los artistas durante toda su historia han demandado una plataforma nacional de circulación permanente. Cómo el Estado y el gobierno empieza a garantizar una plataforma en la que los artistas se puedan vincular laboralmente y que las artes, las culturas, las ideas empiecen a circular por el país. Bueno, después de 3 años de impacto normativo, de socializaciones, de conversaciones, de mesas de trabajo colectivo regional, creamos desde el Ministerio el Sistema Nacional de Circulación, con nuestra estrategia de circuitos vivos que se va a implementar desde este año. Y el FIAP, el Festival Internacional de las Artes Vivas, hace parte de esa estrategia de circulación permanente. Desde el Ministerio quisimos que esta nueva versión fuera una versión descentralizada y democratizada. ¿Por qué descentralizada? Porque necesitamos reconocer que en todo el país suceden actos culturales y hay públicos ávidos de tener esas experiencias significativas. Estos espectáculos de gran formato a nivel nacional e internacional no pueden solo permanecer en las grandes ciudades o en Bogotá. Por eso decidimos que 8 de las casi 31 obras que vienen internacionales o algo más van a viajar por todo el territorio nacional. Ya estuvimos en Quibdó, estuvimos en Providencia, vamos a estar en Riohacha. Este sábado vamos al Teatro Santander con la obra de Ruanda, una obra bellísima sobre el conflicto en África, que además tiene mucho que ver con nuestro sentimiento de injusticia compartido. Vamos a estar también en Cali, en Medellín, en el Municipal, va a viajar Matacandelas, viajan las obras de Irlanda, de Noruega. Bueno, creo que el objetivo se ha cumplido, además porque no solo desde el festival se viaja a la región, sino además hemos decidido traernos las regiones acá a Bogotá. Creemos que Bogotá y el distrito tienen que conocer lo que pasa en las periferias de nuestro país, porque de qué otra manera vamos a poder hablar de sanar los vínculos si no nos conocemos. Si solo nos conocemos a través de los medios digitales, del espectro digital. Sí. El arte tiene esa particularidad de generar un conocimiento a partir del contacto, de la danza, de la música que nos pertenecen a todos. Por eso este año la región invitada es el Caribe colombiano. Nos trajimos 3 de sus festivales más importantes: Oveja Sucre, Los Gaiteros, nos trajimos el Son de Negros de Majate de Bolívar y las Farotas de Talaigua. Y además un par de obras interesantes del Colegio del Cuervo,
Cuerpo, de Atabaques y de otras organizaciones que han estado aquí en Bogotá en distintas programaciones esta semana. Ministra, y yo quisiera ahí en este punto que usted también nos cuente cómo es esa articulación de los artistas para estar circulando no solamente en esta Semana Santa y en el FIAP, sino de aquí a mayo, a junio, que está la programación, para que permanezca ese interés de la gente por conocer las obras que van a estar. Sí, justamente no queríamos que el festival fuera una eventualidad y por eso lo inscribimos en la estrategia de circuitos vivos, una plataforma de circulación permanente. Nosotros desde el ministerio cada 6 meses estamos priorizando territorios a nivel nacional. Estos 6 meses nos vamos a ir en Riohacha, vamos a estar también en Tumaco, vamos a estar en Armenia, en Pamplona, en Bucaramanga. Hemos escogido 10 municipios y ciudades para hacer circulación permanente. Vamos a estar 2 fines de semana de cada mes en estos territorios con una oferta integral: teatro, danza, música, obras completas, y además también van a circular los saberes. Quisimos entonces hacer ferias de cocinas tradicionales, ferias de emprendimientos artesanales, que también exista una programación académica desde el intercambio, no solo desde la espectacularización del arte, sino también de la circulación, como les decía a ustedes, de las ideas y las reflexiones. Vamos a estar 2 días en cada uno de los municipios y de esta manera el país va a empezar a tener cada 2 fines de semana en sus territorios unas prácticas culturales que van a empezar a movilizar, además de las ideas y del encuentro colectivo, van a empezar a generar también una economía sostenible alrededor de las prácticas artísticas, porque se van a empezar a vincular artistas locales, nacionales e internacionales, y todos los artesanos y los guías de los territorios bioculturales. Entonces esto empieza también a generar un impacto en la sociedad extendida, y creemos que esa es la manera en que Colombia pues va a empezar a cambiar también sus narrativas. ¿Qué pasaría si en todos los territorios de este país todos los fines de semana sucedieran acontecimientos culturales? Estoy convencida de que la historia de este país cambiaría. Me gusta mucho el concepto, sobre todo porque hay como diferentes niveles. Se da a conocer la cultura. Los artistas tienen un espacio para poder contar sus historias y para poder llevar esa experiencia a diferentes lugares, y obviamente la economía también se activa porque alrededor hay gente que trabaja en el quehacer del arte, ¿no? Hay gente que hace logística, que está pendiente de equipos, que está pendiente de transportes, etcétera, etcétera, y eso hace que la economía alrededor de la parte artística también empiece a fluir. Este tipo de coordinaciones, digámoslo así, este tipo de poder poner en diferentes lugares el arte como se vive, digámoslo así, digámoslo de alguna forma. Cuando uno tiene las facilidades teatrales de Bogotá, pues tiene un montón de recursos, pero si uno llega a municipios y a ciudades más pequeñas, los recursos pues son distintos. Pero gracias a justamente esa industria es que empieza a mejorarse también esa economía. ¿Cómo han hecho para adaptar esas expresiones artísticas a los diferentes formatos? Mire, cada territorio, como ustedes saben, es bastante particular en este país, pero la ventaja de los artistas es que también han hecho de la carencia un modo creativo de explorar nuevas formas de presentar sus procesos artísticos. Le pongo un ejemplo: en Quibdó, que para mí además es una capital cultural, es impresionante todas las expresiones artísticas y culturales que existen en el Pacífico colombiano. Sería uno de los elementos fundamentales para sacar de la pobreza al departamento, y lo estamos haciendo hace 4 años. Por eso nuestro teatro César Conto, que lo vamos a entregar en unos meses, va a ser el teatro más grande del Pacífico colombiano. Creemos que va a ser epicentro de la transformación narrativa y económica del departamento. Pues, ¿qué sucede? Que los pelados, los jóvenes, también los mayores, han construido una práctica alrededor de sus ecosistemas naturales, y eso es maravilloso. ¿Qué ha sucedido? Que en los circuitos bioculturales es donde empiezan ellos a crear sus narrativas y además hacer sus presentaciones. En el caso de Quibdó, en toda la bahía de Quibdó, siempre relacionada con las fuentes hídricas del departamento. Pero que, como ustedes bien mencionan, pues hay territorios que ni siquiera tienen una infraestructura ni equipamientos culturales adecuados para la práctica escénica, pero lo que han a lo largo de la historia es hacer adecuaciones en sus propios territorios, en sus mismas casas, en los procesos de formación, y se convierten casi que en casas culturales, pero también para todas las presentaciones se involucran mucho con su ecosistema natural. Entonces
En el Quibdó sucede mucho que todos los espacios de encuentro ceremonial, ritual o de expresiones artísticas suceden alrededor de las fuentes hídricas, o en el caso de los llanos suceden en las planicies, si es que no tienen las infraestructuras culturales. Y con cada característica natural del territorio, los pueblos y las personas se han involucrado directamente con lo que hoy nosotros llamamos desde el Ministerio territorios bioculturales, porque en cada espacio natural es donde empiezan a suceder las prácticas artísticas. O pues nosotros a propósito del día de hoy, aprovecho para mencionarlo, cumple, y es el centenario del natalicio de nuestra maestra Delia Zapata Olivella. El ministerio hoy ha declarado el año como el año de Delia Zapata Olivella, el año del centenario del natalicio de Delia Zapata Olivella. Y pues retomando la práctica de la cumbia, que no es otra cosa sino el despliegue de la atarraya en un ecosistema natural. Es lo mismo que la falda o la analogía de las faldas volando por el aire. Entonces, las prácticas artísticas siempre han estado relacionadas a sus ecosistemas naturales, y bueno, este año también lo celebramos, hoy particularmente 1 de abril, el año del centenario del natalicio de Delia. Ministra, y hay algo de lo que yo quisiera hablar y que usted nos cuente también, y es la relación de los artistas, como nos venía mencionando, con los espacios, pero también de la gente, de los públicos, con reconocer esos teatros, esos espacios patrimoniales, hacerlos parte de su cotidianidad y cómo se dinamiza, como lo mencionaba ahorita, con el tema de las economías populares, pero también de las prácticas artísticas. Sí, entonces los circuitos vivos no solo se centran en los espacios de infraestructuras culturales cerradas o convencionales como los teatros públicos o salas de teatro independientes, sino que se involucran directamente con la ciudadanía en sus espacios abiertos. Les voy a poner un ejemplo. Todos los circuitos vivos, les pongo el ejemplo de Santa Marta, van a estar en los centros históricos de la ciudad, que la gente reconoce su centro histórico como ese espacio de encuentro, y reconocen también sus circuitos y sus anécdotas de turismo cultural también como espacio de encuentro. Por eso nos vamos entonces al Centro Histórico de Santa Marta, al Teatro de Santa Marta y al barrio Gaira, con toda su ruta cultural por las playas de Gaira. Ministra, eso también se sale de las ciudades principales, ¿no? Estamos hablando que no solamente se está realizando, se pueden llevar este tipo de obras y participar de estos circuitos vivos en las capitales que todos conocemos, sino que también están llegando a municipios que son, digámoslo así, pequeños, pero representativos dentro de las mismas culturas, ¿no es verdad? De acuerdo, nosotros queremos descentralizar las artes y las culturas reconociendo cuáles son esos relatos y expresiones artísticas, culturales y de los saberes de todo el territorio nacional. Es un poco la apuesta central del gobierno y finalmente se replica sobre todo en un país intercultural y pluriétnico que tiene mucho que decir acerca de sus identidades expresadas en la cultura. Vamos a estar en Pamplona, en Buenaventura, en Tumaco, en Armero. Lo que queremos es que los municipios o corregimientos cercanos a cada cabecera municipal o a cada ciudad también empiecen a tener que contar sobre cómo se perciben, se sienten y se bailan en este país. Ministra, ya para terminar, ¿cuál es su recomendación? Nos queda todavía tiempo de festival, nos queda obviamente mucho por recorrer y por esperar de las culturas de nuestro país, pero ¿cuál es su recomendación para los que están en diferentes ciudades en donde va a estar el FIAP, en donde se está moviendo estos circuitos? Esa recomendación para estos próximos días de Semana Santa. Sí, mire, mi recomendación para todos y todas a lo largo y ancho del territorio nacional es que aprovechemos esta Semana Santa y los próximos días de circuitos vivos para salir del espectro digital. Si bien la nueva contemporaneidad y el nuevo relacionamiento se vincula y se centra solo en este espectro, habemos quienes seguimos insistiendo en que la humanidad se relaciona a partir del encuentro y del acontecimiento, y qué más bello que recuperarlo en estos días sagrados, espirituales para otros y también de descanso para algunos, muchos otros. Entonces apostémosles otra vez al encuentro, a reconocer nuestras identidades en distintos territorios. En Bogotá, salgamos de la ciudad y del cemento y vayamos a teatro, vayamos a las plazas a reconocer las danzas del Caribe, van a ver cocinas tradicionales, vayan
y prueben un poco aquel sabe el Caribe colombiano, báilenselo, vayan también a ver la comunidad invitada internacional, la comunidad de Madrid, las obras de Ruanda, las obras de China. Hoy empieza el Tao Dance Theater en el Colón, la obra de Ruanda va a estar el sábado en el Teatro Santander. Para todo el país, entren a las páginas del FIAP y revisen toda la programación que hay, entren a la página del ministerio y revisen qué vamos a tener en nuestros circuitos vivos. Es Yanaí Kadamani, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Nunca mejor representado ese nombre, ¿no? Culturas, Artes y Saberes. Todo eso en un gran festival que, como nos ha contado la ministra, se descentralizó y pretende ser como el arranque, el engranaje inicial de un gran movimiento cultural en todo el país, de la mano apoyada fue justamente por el ministerio. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Blue Radio, ministra. Gracias a ustedes enormemente por ampliar un poco el espectro de la comunicación mediática y pasar un poco de lo político, algo tan fundamental que es la cultura. No, además que es atemporal, ¿no? O sea, esto es... Trasciende. Exacto, desde siempre y para siempre la cultura se tiene que conocer y se tiene que valorar, sobre todo las expresiones artísticas. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Y continuamos en esta tarde de Jueves Santo, estamos acompañándoles en un especial cultural, por decirlo así, ¿no? Estamos hablando de cultura, estamos hablando de festivales, estamos hablando de muchas celebraciones porque estamos en medio del FIAP, el Festival Internacional de las Artes Vivas que impulsa obviamente el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, y estamos hablando justamente de muchas expresiones artísticas y tal vez una de las más reconocidas, o bueno, digámoslo así, de las más ricas en cuanto a variedad y en cuanto a costumbres es la danza. Obviamente, y una de las representantes de la danza y una representante que, como nos decía la ministra hace unos minutos, más ha llevado ese nombre y esa sabiduría a diferentes generaciones es Delia Zapata Olivella. Para hablar de ella tenemos un invitado, ¿no es verdad? Sí, creo que es muy pertinente en este momento, en la fecha, en el centenario que conmemoramos este año de Delia Zapata Olivella, estar aquí con Mario Hursich, director de la revista Gaceta. Bienvenido, Mario. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hablemos de Delia. Para muchos es un nombre conocido porque, digámoslo así, se han bautizado diferentes espacios con su nombre para poder homenajearla. Pero ¿quién fue esta persona que representó tanto para la danza y para las artes colombianas? Bueno, mira, Delia Zapata Olivella evidentemente es muy conocida por sus dos hermanos, por Manuel Zapata Olivella, hace un par de años celebramos también su centenario, y por su otro hermano también médico, Juan Zapata Olivella, que son los más conocidos. Pero ella, por derecho propio, hizo muchísimas cosas que, digamos, en algunos casos tuvieron relación con el trabajo de sus hermanos, pero les insisto, ella por sí sola es todo un continente para descubrir en la cultura colombiana. Es todo un legado lo que representa Delia Zapata Olivella y una herencia. Mario, yo quisiera que nos hablara un poquito de cómo es contar a Delia Zapata. La conocemos por la danza, pero cómo contarla desde la investigación y desde esos saberes que ella fue recopilando y compartiendo con las distintas regiones. Bueno, mira, para empezar, digamos, a complejizar ese retrato, lo primero que habría que decir es que ella empezó estudiando Bellas Artes en la Universidad Nacional, se dedicó a la escultura, hizo una pequeña carrera como escultora, llegó a exponer en Bogotá, llegó a tener reseñas muy favorables. En la próxima revista incluimos algunas de esas reseñas que hicieron a comienzos de los años 50 sobre su trabajo como escultora.
pero la conocemos como investigadora de lo que en los años 40 y 50 se llamaba el folclore y que tuvo mucho auge en ese momento. Delia no solo hizo estas investigaciones, sino que las consignó en un artículo pionero del año 62, que se llama La cumbia síntesis de la trietnia colombiana. Y después en un par de libros, uno dedicado a las danzas folclóricas de la costa atlántica. Esa es una de las razones por las cuales la mayoría de las personas ignoran que bailamos muchas de las cosas que interpretamos como, digamos, bailes tradicionales colombianos en la manera en que Delia nos lo enseñó a bailar. O sea, el mapalé, el bullerengue, cualquiera de estos ritmos que ustedes se imaginen, lo bailamos como lo bailamos gracias a que ella fijó, digamos, los pasos básicos de esas danzas. Mario, normalmente ya conocemos, entre comillas, porque no conocemos mucho, pero conocemos algo del folclore caribe y del folclore pacífico. A pesar, creo que el mar como tal transforma un poquito la cultura de cada una. O sea, el tener la inmensidad del Pacífico da un ambiente distinto al que dan los colores maravillosos del Caribe. Eso como que se transforma también dentro de la danza. Delia logró condensar esas dos culturas para crear como un compendio de la danza en cada una de las regiones. Mira, ella le dedicó muchas de sus investigaciones evidentemente a ritmos específicos que tienen como diferencias de origen, de lugar, etcétera, etcétera. Pero ella pensaba y habló mucho sobre eso, sobre lo que llamaba la trietnia colombiana que ella veía reflejada en la cumbia. Entonces ella decía que en ese baile se veían las tres herencias. O sea, en la posición del torso ella reconocía las danzas españolas. En el movimiento de cadera y de los pies veía la herencia africana. Y en el uso de velas, de la falda y sobre todo los círculos en que se baila, ella veía la herencia indígena. A propósito de ese tema, tuvo una famosísima polémica con José Barros, porque José Barros creía que la cumbia colombiana era de origen netamente indígena. Con lo que se ha investigado posteriormente, me parece que la razón estaba del lado de Delia, pero esos temas, como ustedes saben, siempre están abiertos a discusión y a polémica. Siempre hay algo más que investigar por ahí. Y ¿cómo ha cambiado la forma en la que vemos a Delia desde esos años 40 hasta ahora? Como decías ahorita, puede que la conozcamos porque el Centro Nacional de las Artes lleva su nombre, pero ¿cómo ha cambiado esa visión que tenemos, con esa lectura que hay sobre Delia, sobre su figura como mujer investigadora en esos años 40 hasta ahora? Mira, yo te diría, hay una cuestión que no se repara mucho en eso. Mira, la gran generación que, digamos, introdujo los conceptos de modernidad en Colombia nació en los años 20. Si tú miras en la literatura, pues es Gabriel García Márquez o Cepeda Zamudio, de quien también estamos celebrando el centenario. En la arquitectura es Rogelio Salmona. En la pintura es Obregón, o Grau, o Negrete. Bueno, no es del caso, pues, añadir más nombres acá. Pero Delia pertenece a esa generación. Y también otra coreógrafa como fue Sonia Osorio. Entonces, ellas investigaron sobre una cuestión que en ese entonces era novedosísima, que es lo que llamamos hoy en día el folclore. Sin esas investigaciones pioneras, mucho de lo que pasa en un país tan bailador como el nuestro tendría un aspecto completamente diferente. Para decírtelo de una manera metafórica, Delia como que construyó el vocabulario básico con el cual bailamos hoy en día en Colombia. El baile es una seña de identidad para los colombianos y ella ayudó a definir esa seña de identidad. Y hay algo muy curioso y es que en esta lista que mencionaste como de toda esta generación de los años 20, Delia no es la única mujer, pero en esta lista de nombres representativos sí fue como ella y Sonia las únicas que mencionaste. ¿Cómo configura también ese relato y esa posición de nosotros sobre la danza en los colegios públicos? ¿Cómo se baila un bullerengue? ¿Cómo se baila distintos ritmos?
Mira, eso tiene que ver un poco con que es que bailar es como una habilidad social que todos aprendemos sin pensar mucho en ella. Pero Delia nos llamó justamente la atención sobre eso. O sea, el baile no es solo una diversión, no es algo placentero, es una cuestión que tiene significado y que dice muchas cosas sobre la manera en que los colombianos estamos parados sobre el mundo. Y en sus libros dio amplias muestras de esto que te estoy diciendo. O sea, lo explicó con muchísima claridad y nos enseñó de dónde venía, o sea, por qué movemos los pies de determinada manera. Eso que parece casi natural, eso tiene un origen y ella se encargó de desvelarlo. Mario, vamos a celebrar este centenario. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos conocer más sobre Delia? ¿Cómo podemos investigar más sobre lo que nos dejó como legado? ¿Cómo podemos integrarnos a esa celebración? Y ahí me pego preguntando qué va a haber en Gaceta. Ah, sí. ¿Qué vamos a tener en esta edición especial? A ver, mira, pero la primera cuestión, pues, es exactamente en un Jueves Santo, por eso a Delia le decían la niña Jueves Santo, porque nació un 1 de abril de 1926 en Lorica, que entonces pertenecía al departamento de Bolívar. Eso se volvió Córdoba mucho después. Bueno, ahora en el FIAB se repone una de sus obras y también va a haber una reposición de otras obras de ella en el Palenque de Delia, que fue la última institución que ella creó y que sigue funcionando, en este caso pues dirigida por su nieto Ian Betancourt Massa. Eso por ese lado. En la revista hay un dossier muy amplio en que ustedes van a encontrar artículos de diferentes tipos y en los cuales se explica muchas cosas que hoy en día son muy desconocidas. Les pongo un ejemplo. Delia estaba estudiando en la Universidad Nacional Bellas Artes cuando en 1951 vino acá a Bogotá la que probablemente sea la bailarina negra más importante del siglo XX, que se llamó Katherine Dunham. Los espectáculos en el Teatro Colón de Katherine Dunham arrasaron en la ciudad. La euforia que produjeron. Y esa muchacha, que era Delia, que tenía 19, 20 años en ese momento, encontró en ese espectáculo como una guía, un camino o una señal para la cual seguir. Eso se cuenta en la revista. Y además hay una cantidad de material gráfico completamente desconocido. Delia, entre las muchas cosas extraordinarias que hizo, fue que fue a la Unión Soviética, a los países de la Cortina de Hierro, estuvo en China y como resultado de esa cuestión hay algunos álbumes de uno de sus bailarines, de Julio Palacio, cuyas fotos no se habían publicado nunca antes. Bueno, las van a encontrar en ese nuevo número de Gaceta. El material gráfico, me pueden tomar la palabra, creo que es no solo muy rico, sino que permite asomarse a esas aventuras que emprendieron ellos en los años 40, 50, 60, pero sino también ver algo que probablemente no sea muy políticamente correcto decirlo, pero Delia era guapísima de joven y en las fotos, bueno, se ve absolutamente maravillosa. Pues bien, esa es la oportunidad entonces de integrar a nuestro acervo cultural el nombre, la obra, el legado y todo lo que tiene que ver con Delia Zapata Olivella, que estamos celebrando ese centenario. Gracias a Mario Husrich por estar con nosotros a esta hora, el director de la revista Gaceta, para contarnos más acerca de esta celebración. Hacemos otra pausa y ya regresamos con más aquí en este especial de Jueves Santo. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando.
Y continuamos con este programa especial hablando de cultura, hablando de todo lo que podemos vivir gracias al FIAP 2026 y a todo lo que se está moviendo alrededor de los circuitos vivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de nuestro país. Y por eso está con nosotros Felipe Guerra Vaquero. Él hace parte del Palenque de Delia. El Palenque de Delia, estábamos hablando hace un rato con Mario acerca de lo que significa, ¿no? Claro, y además estamos hablando de una de las instituciones culturales más importantes del país, fundada precisamente por Delia Zapata. Así es. Felipe, bienvenido aquí a Blue Radio. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para toda la mesa y para toda la audiencia también. Bueno, cuéntenos, para empezar, ¿qué es el Palenque? ¿Por qué se llama así? ¿Qué es lo que hacen en el Palenque de Delia? Bueno, el Palenque de Delia es un grupo que fundó la maestra Delia Zapata Olivella en 1954 junto a su hermano Manuel, después de un recorrido que hicieron por todo el país en zonas y pueblos muy marginados y olvidados. Van recogiendo un rico acervo de nuestras tradiciones populares y a partir de ahí también conversan con muchos de los pobladores de esos pueblos en San Jacinto, en Palenque de San Basilio, en Malagana, y a partir de ahí forman esa agrupación en 1954. Poco a poco esa agrupación, bueno, va creciendo y va cogiendo la trayectoria que hoy conocemos. Este año estamos cumpliendo 72 años con el grupo y el Palenque de Delia surge el nombre como tal a partir de la casa de Delia Zapata en la cual estamos en este momento, que pues la adquiere Delia Zapata en los 70s, le pone el nombre El Palenque de Delia, un poco con relación a todo lo que significa esos lugares como un lugar de resistencia, un lugar de compartir, de convivir entre muchas personas y muchas tradiciones, y a partir de ahí pues ya poder generar todo un gran movimiento. Poco a poco la gente empieza a decir, bueno, vamos a ensayar en el Palenque. ¿Dónde vas tú ahorita? No, al Palenque. Y poco a poco se empieza a volver, es el nombre que empieza a tomar la agrupación y pues cambia el nombre en 2014 para quedarse así, gracias a lo que nos dice la hija de Delia, Elmira Maza Zapata, pues de acoger ese nombre. Bueno, ¿y cómo ha sido tener esta institución, mantenerla viva, seguirla nutriendo, seguir haciendo memoria durante 72 años, durante todo este tiempo? Bueno, ese ha sido un proceso muy interesante donde, como nos lo contaba siempre la maestra Elmira Maza Zapata, la hija de Delia, todo ese proceso que trabajó Delia lo trabajó con muchas personas y es ese espíritu formador y creador de Delia el que impulsa a mucha gente a mantenerse trabajando con el grupo durante todos esos años. Ella crea una metodología para el aprendizaje de las danzas y a partir de esa metodología muchas generaciones se van formando en tal forma que es posible que ese conocimiento pase de generación en generación. En nuestro caso y la generación de ahorita es un conocimiento que nos transmite la maestra Elmira Maza Zapata, la hija de Delia, a partir de todo el trabajo que hizo con Delia Zapata, aunque también igual trabajamos con exalumnos y músicos de su momento con Delia que también hacen parte actualmente del grupo. Felipe, el término palenque, como usted lo decía, da como mucha libertad. Justamente es un sitio de resistencia, pero también de la sensación de libertad, de la sensación de poder expresarse libremente. Si bien Delia dejó un legado muy grande en danzas pues, del Pacífico y del Caribe, la expresión artística de baile es, digamos así, una de las más variadas en Colombia, una de las más ricas en Colombia, porque hay bailes de todo tipo, desde Nariño hasta La Guajira y desde el Pacífico hasta los Santanderes. En este espacio, en el Palenque, hay cabida, hablando de esa libertad, hay cabida para todas esas expresiones, hay cómo transmitir esa investigación y esa cultura que nos dejó Delia para cualquier expresión de baile. Así es, sí señor. Mira que Delia hace un trabajo muy bonito a través de todo el país y para poder involucrar a todas las regiones del país. Y eso nos empieza a generar toda una gran apuesta que pues nos lleva a hablar de toda la multiculturalidad de las distintas regiones. Digamos que la apuesta de ella junto con Manuel Zapata es una apuesta que nos lleva hacia poder tener ese vínculo con la profundidad de lo que representa ese gran mestizaje que hay en nuestro país, la raíz indígena, la raíz africana, la raíz europea, dialogando de distintas formas en distintas regiones
En el Caribe toma unas formas hacia la cumbia, hacia la gaita, el bullerengue. En el Pacífico, el currulado, danza, contradanza, jota. En los llanos, pasaje, joropo, así sucesivamente. Y ella pues abre las puertas a todas esas manifestaciones para generar un proyecto nacional donde se puedan sentir recogidas todas las distintas regiones. Y es precisamente acá, pues en la casa, donde confluyen todos esos saberes en, como tú bien lo dices, como un proceso de resistencia y libertad, recordando que el papá de Delia era un libre pensador, Antonio María Zapata, el viejo Zapata, y les transmite esas enseñanzas de trabajar con libertad y también respetando y entendiendo todas esas tradiciones populares. Felipe, ¿y cómo viaja esa herencia? Acá lo estábamos hablando desde distintos ritmos, desde distintas geografías, pero también cómo viaja esa herencia de Delia, esos saberes, a la contemporaneidad y a ritmos que también son del Caribe, como la champeta y otras formas musicales más recientes. Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta porque en definitiva, siempre que hablábamos con la maestra Delmira, la pregunta de ella empezaba por el lado de miremos cómo en este momento presente se pueden presentar las danzas tradicionales de Delia. Hace pues 40, 50, 60, 70 años que Delia trabajaba, la gente recibía esos mensajes que transmitían las danzas populares de una forma. Hoy es otra. Hoy las juventudes están buscando también entender y verse de otras formas. Por un lado sí pasa algo muy interesante, cosa que también me pasó a mí. Yo vengo del mundo del rock, alejado de muchos de estos temas de las tradiciones, y cuando yo conocí al Palenque yo dije, wow, acá voy a encontrar un lugar donde me puedo arraigar, donde puedo encontrar mi origen y donde puedo encontrar ese sentido de esa Colombia profunda que estamos buscando tratar de entender con esas distintas caras y esas distintas raíces. Entonces, digamos que mantenemos esa raíz tradicional, esa raíz popular con mucha fuerza, buscando en las creaciones dar unos nuevos aires para que las personas se sientan vinculadas. Y eso lo trabajamos, por ejemplo, en las fábulas de Tamalamé, que los animales hablan de paz, un montaje que hicimos en 2020 con Edelmira Maza Zapata con base en el libro de Manuel Zapata Olivella de ese mismo nombre, donde transmitimos mensajes a partir de no necesariamente las coreografías tradicionales, sino nuevas creaciones, pero que le traen a las personas ese nuevo aire para que se sientan identificadas en estos tiempos. Una expresión artística como la danza, que como decíamos es tan variada y tan grande, ¿cómo se aprovecha de los circuitos vivos, de lo que está planteando el ministerio y de esa estructura que están montando para poder llevar la cultura de cualquier expresión artística a diferentes lugares? ¿Cómo los apoya o cómo se aprovechan ustedes de esa nueva estructura? Bueno, en este momento nosotros hemos hecho un trabajo con el Centro Nacional de las Artes, y a partir de ahí hemos podido circular en la sala de Delia Zapata, por ejemplo, o en la sala de Fanny Mickey, en tal forma que se puedan compartir estos saberes con las distintas personas de la ciudad de Bogotá. A nivel nacional es donde creo que un programa como el que tú mencionas es el que a futuro nos va a poder dar la oportunidad de llevar este legado de Delia Zapata, este repertorio de Delia Zapata que hoy tiene el Palenque de Delia, junto con repertorio de Edelmira Maza Zapata, la hija también, donde hacemos unas creaciones muy interesantes a partir de ese legado, y pues con eso, pues ahí podemos tener, en el marco del programa que tú dices, a futuro sería muy interesante para llegar a distintas regiones del país. Felipe, la danza es algo que no solo son bailes, porque estamos acostumbrados a pensar en la danza como en bailar temas, en bailar canciones, pero la danza también es teatro, digámoslo así, también es una historia contada a partir del movimiento, una historia que no solo se narra, sino que se ve en las expresiones de cada uno. Esas obras teatrales o esa construcción de narrativa a través de la danza a veces no se muestra tanto. ¿Qué vamos a ver de eso dentro de lo que falta del FIAP o de aquí en adelante gracias a la obra de ustedes? Oye, me encanta tu pregunta porque precisamente el trabajo que hemos hecho con la maestra, pues sobre todo, mejor dicho,
todo el trabajo de Delia Zapata Olivella es un trabajo interdisciplinar. Entonces ellas nos decían, miremos un poco con detalle, Rosario Montaña, otras ex colegas o ex alumnas de Delia con las que hemos trabajado, que esas tradiciones populares tienen un vínculo inseparable entre la danza, música, teatro, canto, las artesanías, el vestuario, el sentimiento comunitario, y a eso le llamaban la estampa tradicional. En el marco de esa estampa tradicional y de respetar un poco esas tradiciones populares, que digamos tú, por ejemplo, en África, tú preguntas, ¿ese festival es de danza o es de música? Y te dicen, es de danza y música, no podemos separar una cosa de la otra. Lo mismo pasa con nosotros, trabajamos mucho con esa estampa en conjunto, y todas nuestras apuestas y puestas en escena tienen una armonía entre esos distintos componentes de las artes escénicas. Entonces, por ejemplo, Loros Loreando, una obra que tenemos y que estamos moviendo este año con mucha fuerza, basada en las coreografías del Caribe de Delia Zapata Olivella y creaciones de Delmira Maza Zapata, tiene un componente teatral muy fuerte. También lo tiene Gente de Todos los Colores, que es esta obra, 4 zonas colombianas, que trae las danzas más representativas de cada región. O La Natividad Negra, una obra que va a llegar para diciembre. Es una obra que resume la forma como las comunidades del Pacífico celebran el advenimiento y nacimiento del Niño Dios. Y todas esas obras tienen un componente teatral muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, en La Natividad. Ahí hay unos parlamentos muy claros de Herodes, la mula, el burro, el buey, los 3 Reyes Magos, María, José, en fin. Entonces ahí se va a poder ver esa integralidad. Bueno, pues es un momento muy, muy lindo para poder conocer todo el legado que dejó Delia Zapata, lo que continuó con su hija, lo que continúa con el Palenque, y pues obviamente esta celebración del centenario de Delia nos hace abrir la mente y los ojos a su obra y a todo lo que viene. Muchas gracias, Felipe, por estos minutos aquí en Blue Radio. No, muchísimas gracias a ustedes. Aquí el Palenque de Delia con las puertas muy abiertas. Estamos muy contentos de recibirlos durante todo el año con la programación que vamos a tener de danza, de música, teatro y canto. Van a haber exposiciones también acá en la casa de ese legado y esas fotografías de Delia Zapata Olivella y otros archivos. Un encuentro nacional de las culturas populares que vamos a organizar también. Entonces, pues vamos a tener una agenda muy nutrida y pues acá con mucho honor estaremos trabajando por el país. Claro que sí. Felipe Guerra Vaquero. Y una pregunta antes de despedirnos, y es, nuestros oyentes y nosotros, ¿en dónde vamos a poder ver y buscar esta programación mes a mes, semana a semana? Claro que sí, vamos a estar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, el Palenque de Delia, así tal cual como suena. También en conjunto con el Ministerio del Centro Nacional de las Artes estaremos publicando esas actividades que haremos conjuntamente y pues por ejemplo el día de hoy más tarde se lanza una agenda que pues tiene distintas actividades nutridas en conjunto con las instituciones públicas. Entonces ahí vamos a estarnos moviendo con mucha fuerza en redes. Estamos pendientes entonces de todo eso para conocer más del Palenque de Delia. Felipe Guerra Vaquero con nosotros a esta hora. Hacemos una pausa y ya regresamos. Y estamos llegando ya al final de este espacio en el que estamos compartiendo mucho de lo que está sucediendo en términos de cultura en esta Semana Santa y que empiezan a suceder a partir de ahora gracias al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de nuestro país. Estos circuitos vivos, esta manera en que la cultura de diferentes regiones está llegando a muchísimos lugares. No solo estamos hablando de ciudades grandes, sino también de municipios, de espacios culturales de todas partes para poder compartir justamente eso que nos hace tan únicos, tan diferentes, pero al mismo tiempo tan colombianos. Tan nosotros, y como compartir desde la diversidad un poco. Exactamente, así es. Bueno, pero también en este marco la parte académica es muy importante, ¿no? Sí, claro, ahí estamos hablando no solamente como conversamos con la ministra, no solo como de un llamado a la gente a que visite, a que conozca la cultura, sino también este es un llamado a los artistas, a los gestores culturales de todo el país, para que hagan parte, para que presenten sus propuestas, y en medio de todo esto el ministerio
abrió ayer, desde ayer y hasta el 21 de abril tiene abierto el portafolio Colombia en el Mundo, que es toda una oferta de becas y convocatorias para que la gente entre, presente sus propuestas, y hay 3 líneas importantes, como hablando de Colombia en el mundo, Colombia como escenario del mundo, hay movilidad internacional, diáspora cultural y alianzas estratégicas. En el marco de estas líneas, los artistas, los gestores, cantantes, bailarines, músicos pueden presentar sus propuestas y hacer parte de este portafolio. Es que uno de los objetivos del ministerio justamente no es solo apoyar las expresiones artísticas, sino darles visibilidad. Fortalecerlas. Exactamente, que no solo se conozcan en Colombia, se conozcan en el mundo. Y esa manera pues de lograr que llegue la cultura a diferentes lugares tiene que ver mucho con la academia, con lo que la preparación que tengan obviamente los artistas, lo que puedan investigar más. Hoy hablamos de investigación, de todo lo que por ejemplo hizo Delia Zapata Olivella en su arte y que impulsó muchas otras artes, y por eso el estudiar, el prepararse y el saber cómo hacer del quehacer cultural algo que pueda internacionalizarse también es vital, y gracias a estas becas y a esas convocatorias del ministerio se puede lograr, ¿no? Es un diálogo constante, diálogo constante entre esa academia y esos saberes ancestrales de los que hemos venido hablando. Así es. Bueno, llegamos al final entonces de este espacio, en este Jueves Santo, un espacio que quisimos abrir para contar lo que está sucediendo en términos culturales en nuestro país, qué es lo que hace el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes de Colombia, no solo con el FIAP que lo estamos viviendo, sino con todos los circuitos vivos que están empezando a rotar, a crearse, a vivirse desde diferentes lugares del país. Muchas gracias, Laura, por este espacio. Muchas gracias, y yo me despido con la invitación a explorar el universo que es de Delia Zapata Olivella, aprovechando ese centenario. Exactamente, así es. Los dejamos por ahora. Que la pasen bien. Chao.